Soy José Miguel Gil Burdallo y soy osteópata fisioterapeuta. Pues la osteopatía es un tipo de medicina manual que tiene en cuenta al paciente de una manera global. Es decir, que no se centra solamente en una patología concreta, sino que mira en general el cuerpo para tratar las distintas lesiones que provocan desequilibrio. Es decir, hay distintos desequilibrios en el cuerpo, musculares, musculoesqueléticos, articulares, y tenemos también las disfunciones orgánicas, es decir, disfunciones en los órganos, el estómago, el intestino, el hígado, los riñones, que provocan también sintomatología, provocan también dolor. Pues una sesión de osteopatía es una sesión individual, es decir, el terapeuta está con el paciente, consta de dos partes básicamente. La primera parte es una exploración que se le hace al paciente, se le pregunta por sus síntomas, por su dolor, y se hace una exploración palpatoria y una serie de test ortopédicos que van a determinar el tipo de lesión que tiene el paciente, van a determinar qué tejido es el que está dañado y van a determinar cuál es la lesión que tiene, y en base a eso luego está la segunda parte de la sesión, que es la parte del tratamiento, que son una serie de manipulaciones manuales que van a servir para equilibrar los tejidos que están en disfunción. La sesión dura aproximadamente entre 3/4 de hora y hora y media, dependiendo de la patología que tenga el paciente y dependiendo de las técnicas que se vayan a realizar. Pues las tres grandes ramas de la osteopatía son la osteopatía estructural, que es la que se encarga de tratar todo lo que está relacionado con el sistema musculoesquelético, todo lo que son articulaciones, todo lo que son músculos, ligamentos, todo lo que está relacionado con lesiones articulares. Luego está la osteopatía visceral, que se centra un poquito en lo que son las vísceras, el estómago, el hígado, riñones, intestino. Y luego está la osteopatía craneal, que es la que trata los micromovimientos del cráneo que son necesarios para un buen funcionamiento del cuerpo de forma global. La osteopatía craneal es una terapia que se aplica tanto a bebés lactantes porque han nacido con el cráneo deformado por un mal parto, por forceps, por ventosa, hasta personas mayores también, porque una falta de movilidad en los huesos del cráneo provoca síntomas y dolores a nivel cervical, a nivel dorsal, a nivel lumbar, etc. Las técnicas de osteopatía son muy variadas, entonces se van a adaptar a la edad del paciente, porque no es lo mismo manipular a una persona que tenga osteoporosis o descalcificación que manipular a una persona que esté relativamente sana en cuanto a sus huesos, ¿no? Entonces, en gente joven es un poquito más agresiva, son manipulaciones de mayor impacto. En personas mayores son manipulaciones un poquito más suaves, como en niños pequeños también, y luego el tipo de manipulación lo determina también la patología que tenga el paciente. No es lo mismo tratar una hernia discal que tratar un esguince, pues eso lo determina el tipo de patología que tenga el paciente. Pues prácticamente todo el mundo, no tiene límite de edad, se puede tratar desde bebés con un día, con 2 días, hasta ancianos muy mayores de 70, 80 años, prácticamente todo el mundo, no hay límite de edad. Pues las lesiones que trata la osteopatía son bastante diversas, el campo es amplio. Trata lesiones del sistema musculoesquelético, pues todo lo que son dolores cervicales, dolores lumbares, dolores dorsales, hernias discales, trata todo tipo de problema articular, dolores en el codo, epicondilitis, etc. Trata también la artrosis, la mejora bastante, fibromialgia incluso. Luego tenemos la esfera visceral, que va a tratar pues, problemas gástricos como pesadez de estómago, acidez, hernia de hiato. Trata también problemas intestinales, del tracto intestinal. Trata también problemas ginecológicos, dolores de regla o desarreglos hormonales en la mujer. Trata también al lactante, al niño que tiene regurgitación también, cierre del canal lacrimal, que se suele dar bastante en lactantes, deformaciones, plagiocefalias, del lactante también. Trata también problemas mandibulares, pues bloqueos que se producen en la mandíbula, problemas de apertura y de cierre, todo ese tipo de lesiones. Es un campo bastante amplio.
A mí me conquistó un poco la osteopatía haciendo mis prácticas como fisioterapeuta, porque tuve la suerte de conocer a uno de mis profesores en prácticas que era osteópata. Entonces él fue un poco el que me empezó a iniciar en este mundo de la osteopatía. Y bueno, empecé a cursar los estudios cuando terminé los estudios de fisioterapia y la verdad es que es un campo muy amplio y enriquecedor. Luego estuve en Francia también, allí seguí formándome como osteópata y bueno, pues así empecé. El dolor, hay veces que sí, la mayoría de las veces sí, puede incluso desaparecer el dolor, sobre todo alivia mucho. Esto es importante porque mucha gente tiene que dejar de trabajar, tiene que dejar de hacer las actividades de la vida cotidiana porque los dolores de una hernia discal son bastante graves, entonces con 3-4 sesiones de osteopatía mejora mucho y en algunos casos incluso desaparece. Una hernia discal es cuando el núcleo del disco se sale hacia afuera y comprime alguna de las raíces, es lo que da también el dolor típico de la ciática y bueno, con manipulaciones vertebrales lo que se hace es que se centra ese núcleo dentro del disco y por lo tanto se descomprime la raíz y alivia mucho el dolor. Las cefaleas que son de origen cervical, hay nervios que salen de las distintas vértebras cervicales que inervan todo lo que es el cráneo y el interior y muchas veces estas raíces nerviosas se ven comprimidas por lesiones en las cervicales o por lesiones en los distintos orificios del cráneo. Abriendo estos orificios y tratando bien las cervicales mejoran las cefaleas, mejoran, incluso a veces desaparecen o el tiempo entre crisis y crisis va aumentando cada vez más con sesiones de osteopatía. Sí, sobre todo hernias de hiato, hernias en el esófago. Lo que pasa en la hernia del esófago es que el estómago entra un poquito en el esófago, sube hacia arriba y los jugos del estómago suben y provoca acidez, ¿no? Pues esto con manipulaciones osteopáticas podemos llegar a centrar el estómago en su sitio, a equilibrarlo y mejora mucho todo el tema gastrointestinal. Luego también en cuanto a los problemas de tránsito intestinal, pues estreñimientos, diarreas también podemos mejorar. También podemos trabajar con eso. Muchas lesiones, pues esguinces, luxaciones, sobrecarga muscular, que no se resuelven solamente tratando el músculo, hay que tratar también el hueso, hay que tratar la estructura completa. Muchas veces nos hacemos un esguince de tobillo, el problema de esto es que los ligamentos arrastran el hueso hacia adelante y esto solamente con masaje, tratando el músculo no se resuelve, hay que colocar esos huesos para que la estabilidad, para que el apoyo del pie sea bueno y se resuelvan este tipo de dolores por lesiones mecánicas, por lesiones deportivas. Por ejemplo, la amigdalitis, hay unas técnicas nuevas que están saliendo ahora, que es manipulando algunas de las vértebras dorsales, disminuye la fiebre, sobre todo en niños, ¿no? Esto se hace sobre todo en niños, disminuye la fiebre, disminuye la inflamación de las amígdalas, prácticamente es casi remisión. Sí, frecuentemente una persona viene con un dolor y como la osteopatía toma en cuenta todo el cuerpo, se mira todo el cuerpo, lo que buscamos es el problema real de dónde viene el origen de este dolor, porque muchas veces nos duele una articulación, pero el origen no está en esa articulación, el origen puede estar en las cervicales que están bloqueadas y es lo que provoca un dolor referido hacia el hombro. Entonces muchas veces viene el paciente con un dolor en un sitio, pero vamos descubriendo que los bloqueos están en otro lugar, están en cervicales, en dorsales, en las caderas, en rodillas, en pies. Estamos en Reyes Huertas número 17, segundo A. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un momentito que ahora les atiende José Miguel. Bueno, pues vamos a explorar al paciente primero, vamos a ver cómo se mueve, tocamos primero un poquito para ver más o menos dónde puede tener tensión. Vale, vamos pidiendo al paciente que realice una serie de movimientos. Por ejemplo, gira la cabeza a la derecha, vale. Observamos la calidad del movimiento, hasta dónde llega, hacia la izquierda. Vale. De acuerdo, muy bien, al centro. Inclínate hacia adelante,
Relaja bien la cabeza, los brazos también, inclina, inclina, inclina un poquito más. Ahí, relaja la cabeza. Ahí, muy bien. Va viendo el alineamiento de las distintas vértebras para determinar cuál está desviada, cuál está rotada. Aquí observamos que es una zona plana, esto vamos a tener que tratarlo. Vale, muy bien, sube. Vale, de acuerdo. Inclínate hacia la izquierda, muy bien. La cabeza también. Ahí, vale. Aquí vemos la calidad del movimiento en lateroflexión. Vamos a ver cómo se mueven las vértebras en lateroflexión. De acuerdo, vamos hacia el otro lado. Muy bien. Ahí observamos que la curva no es tan armónica como del otro lado. Vale, muy bien. Al centro, exploramos un poquito las lumbares. Vemos si duelen, si están sensibles, si no. Vale. Vemos la movilidad del sacro, inclínate hacia adelante como si quisieras tocar el suelo. Aquí vemos que hay una sacroilíaca que sube más que la otra, está fijada, sube arriba. Vemos que vamos a tener que tratar esta sacroilíaca. Muy bien. Observamos también la base del cráneo, si está a la misma altura. De acuerdo. Aquí nos damos cuenta que la parte izquierda del cráneo está un pelín más alto. Esto hay que tratarlo también. Muy bien. Vale. Y después de haberle preguntado al paciente por su dolor, cuándo le duele, en qué circunstancias, dónde exactamente, y de haber explorado la columna pasamos al tratamiento. Bueno, pues empezamos a movilizar cervicales para ver dónde tiene bloqueos el paciente. Vale, de acuerdo. Tenemos una falta de movilidad, una vértebra, vamos a colocarla, vamos a manipularla. El paciente tiene que estar muy relajado, tómame aire, échalo, relaja completamente. Muy bien. Ahí, coloca una cervical, relajamos un poquito tejidos blandos. Vale. Seguimos bajando, vamos a ver dorsales, vamos a tratar lo que hemos determinado que está un poquito en lesión. Vale. Entonces buscamos la lesión, ahí la tenemos. Pedimos al paciente que se relaje completamente, toma aire, échalo, relajamos bien. Ahí, hemos colocado dos vértebras dorsales ahí, que están relacionadas con el estómago. Habría que tratar el estómago también un poquito. Esto se hace con técnicas suaves, se busca el estómago, se lo comprime, vamos siguiendo el movimiento que realiza el estómago para equilibrarlo. Si está alto lo vamos a tener que bajar con distintas técnicas, si está hacia adentro lo vamos a tener que llevar hacia afuera, etc. Podemos también tratar un poquito músculos que relacionan las lumbares con las caderas, músculos profundos, a través del vientre. Podemos manipular estos músculos, podemos tratarlos inhibiéndolos también, buscando el vientre muscular y inhibiéndolo. Vale. Muy bien. Vamos a manipular un poquito lumbares con el sacro. Ponte de lado mirando hacia mí. Vale. Esto es muy importante en la osteopatía, la colocación tanto del terapeuta como del paciente. Para realizar una buena manipulación, el paciente tiene que estar colocado en una posición determinada. ¿Para qué? Para facilitar la apertura del plano articular. Si no colocamos al paciente en una buena posición, podemos estar manipulando en niveles inferiores o en niveles superiores, que no nos interesa. Nos interesa manipular aquello que está en disfunción, aquello que está en falta de movilidad, que tiene una falta de movilidad. Manipulado. Ponte una arriba de nuevo. Vale. Vemos un poquito cómo está la pelvis, cómo están los ilíacos, si está equilibrada, si hay una cadera más alta que la otra. Vale, de acuerdo. Pasamos a mirar un poquito los pies también, cómo están las piernas, las caderas, las rodillas. Y una vez que hemos explorado los movimientos, la movilidad del pie, procedemos a manipularlo según la lesión que tenga. Relajando bien la pierna. Ahí. Vamos a mirar la altura de los dos miembros para determinar qué pierna está más corta, si es una verdadera pierna corta o si es una falsa pierna corta por una dismetría en la pelvis. Y después de haber manipulado lo que esté en disfunción, podemos pasar a tratar el cráneo. El tratamiento craneal consiste en una serie de manipulaciones que son muy suaves. Vamos buscando las distintas suturas que se forman entre los distintos huesos del cráneo. Vamos buscando qué suturas tienen falta de movilidad. Con técnicas muy suaves vamos abriéndolas despacio. Hay varias suturas, hay que tratar el frontal, decoastarlo,
Los temporales se tratan también, la movilidad del temporal. Esto es muy importante porque aquí hay una serie de orificios que son importantes porque son salida de nervios que van a controlar vísceras tan importantes como el estómago, nervios que van a controlar la tensión de los trapecios, aquí que acumulamos mucha tensión muchas veces. Todo esto hay que tratarlo. Tenemos una tensión en el trapecio, no solo hay que tratar el trapecio, hay que buscar también la salida de los nervios que van a controlar el trapecio. Para esto, pues lo mismo. Se utilizan los dedos para hacer técnicas que provocan la apertura de esos orificios. Tratamos también el occipital, muchas veces, muchas cefaleas, muchas migrañas tienen su origen en las primeras cervicales, porque es una zona importante donde hay pasaje de muchos nervios, de muchas arterias, entonces todo esto hay que tratarlo también. Técnica craneal es muy suave, pero muy efectiva. Muchísimas gracias a todos ustedes.